Buenas tardes, les doy la bienvenida en nombre de nuestras anfitrionas, nuestras monjas del Carmelo de Villalba, que nos reciben en su casa como siempre, muy cariñosamente. Presentamos este libro, Flores del Carmelo de Andalucía, de Fernando de la Corte. Es un manuscrito del siglo XVIII, escrito por un carmelita de Granada, que ha editado ediciones carmelitanas en este año 23, dentro de la colección Textos para un Milenio, en una edición que contiene un amplio y profundo estudio histórico sobre el autor, sobre su contexto, su tiempo, y el manuscrito redactado por nuestro amigo Pedro. Cuando el autor del manuscrito dice flores, en el título Flores del Carmelo, está usando una antigua metáfora muy bonita, muy sencilla, porque las flores son las monjas. Y con esto describe el contenido de su manuscrito, porque lo que recoge el manuscrito, por seguir con la metáfora, es un ramillete de flores, un conjunto de monjas, de biografías de monjas, que se destacaron por su labor en el convento o por su vida de santidad. Así estamos, por ejemplo, un libro de historia del Carmelo, una pincelada de historia del Carmelo más cercano al Carmelo andaluz. Pero también estamos ante un pedacito de historia de Villalba, porque entre estas casi 4 decenas de monjas relacionadas aquí por Fernando de la Corte, hay algunas que tuvieron su vida monacal entre estos pueblos, parte de su vida o toda su vida monacal entre estos pueblos. Empezando por la que fue primera priora, o la priora de la primera comunidad de este convento, Sor Beatriz Tinoco, que llegó a este convento, como saben ustedes, hace ahora 405. Ayer fue precisamente el 405 aniversario de la escritura de la fundación del convento. Un poco menos de 405 años vino Beatriz Tinoco acompañado de otras monjas, como luego nos contará Pedro. Así que estamos ante un poco de historia del Carmelo y un poco de historia de Villalba. Y en tanto la historia de Villalba, enseguida ha concitado el interés de las instituciones villalberas, empezando por la corporación municipal, algunos de cuyos miembros han venido, encabezados por el señor alcalde, don Diego, también nuestra querida monja, por supuesto, y las dos instituciones que en Villalba tenemos dedicadas a la investigación, a la preservación, a la difusión de la historia y del patrimonio de nuestro pueblo, que ya tener dos nos da un poco idea del curso que esto tiene en nuestro pueblo. La Asociación del Patrimonio Fernández de Landa, desde su origen, quiso vincularse, entre otras, al convento. No, es una de las joyas del patrimonio de Villalba, pero especialmente a partir del cuarto centenario, que conmemoramos, como digo, de 5 años, incorporándose a la comisión organizadora, a iniciativa de las monjas, que de esta manera respondían al interés que tenía la asociación en que ese centenario se conmemorase. Y no solo desde el punto de vista nominal, sino que también participó activamente en la organización de todas las actividades, especialmente las culturales, que se llevaron a cabo en el centenario. La Sociedad de Estudios Históricos y Culturales GADEA también, como de otra manera, se ha vinculado al convento y al Carmelo en general. Y recientemente ha dado a conocer ello con el hallazgo de la escritura de fundación del convento masculino de Villalba, que hoy en día recordamos en el Altillo. Esa escritura, de haber sobrevivido, se pensaba que podía estar sumergida en un océano de protocolos y hemos tenido la fortuna de que la encontrase la sociedad y la publicase en formato de exposición hace unas semanas en el Teatro Municipal. Otras iniciativas son la publicación conjunta de las dos escrituras, que se prevé que se haga también el año que viene, y la promoción de una calle, de la rotulación de una calle de nuestro pueblo con el nombre de Sor Beatriz Tinoco. Bien, estas instituciones villalberas han dado su respaldo al libro y su apoyo a la presentación de este libro del día de hoy, lo han difundido y lo están apoyando con su presencia y tengo que hacer constar el nombre del autor y de los que estamos
pues desde el día de su inauguración, que hoy se cumple precisamente 5 años, en una misa solemne que él presidió, nos acompañó luego en la procesión de la Virgen del Carmen, muy bonita, pero luego ha venido también a inaugurar la exposición de Joyas de la Clausura, nos ha dado una conferencia, presentó el libro de Pedro, que nos ha acompañado muy cercanamente en este centenario. Pero además, Fernando pues es doctor en teología, es profesor de la Universidad de Comillas, es autor de numerosos libros, artículos, además no para, tiene publicaciones constantes, y es el impulsor y el primer director de la colección Textos para un Milenio. Entonces, precisamente hoy pues, nos va a presentar la colección y el contexto en el cual el concepto de redacción le encarga a Pedro pues, la redacción y la publicación de este estudio que acompaña el libro de Fernando de la Corte. Y nos acompaña también Ana Pizarro, que es la actual directora de la colección y la directora del seminario también. Es doctora en Historia Moderna, es también profesora de la Universidad de Comillas y también tiene un sinfín de publicaciones y de artículos y de libros, algunos de ellos de la colección Textos para un Milenio y unos pocos de ellos también dedicados al Carmelo. Hoy lo tenemos aquí, pues aprovecharemos para que nos cuente un poco de cierto contexto del autor referido a las reformas del Carmelo, de las cuales el autor del manuscrito, Fernando de la Corte, pues era entusiasta. Y por último, pues tenemos a Pedro Godoy, conocido de todos ustedes, no me extiendo sobre él, pero sí quiero recordar que es autor de otro libro que conocemos bien aquí, es el libro Hijas de Trento, en el cual relata y documenta la historia de este convento desde unos años antes de su fundación hasta el final del antiguo régimen. Curiosamente, entre las muchísimas fuentes que ha usado Pedro para su libro Hijas de Trento estaba precisamente este manuscrito que él conocía muy bien ya desde hacía tiempo, hasta el punto que sus frecuentes visitas por cada uno de los conventos, carmelitas andaluces, pues le ha hecho a Pedro para el Consejo de Redacción de Textos para un Milenio, puede ser el mayor especialista en conventos femeninos carmelitas andaluces, ¿no? Y como tal, pues la persona idónea para redactar este estudio, para hacer la investigación y para acompañarlo en este texto. Bien, pues con esto queda presentada la presentación. Es una presentación que se ha quedado como broche final, aunque la intención inicial era, porque el libro se publicó en febrero y la intención inicial era haberlo presentado en Villalba en primer lugar, ¿no? A modo de primicia mundial. Pero había que acometer la obra del tejado y no pudo ser. Entonces, bueno, pues la editorial y Pedro decidieron continuar con el calendario y se ha presentado el libro en algunas, en lugares, digamos, propiamente carmelitas, claro, pero para empezar primero en el Ayuntamiento de Santana, de Sevilla, en donde precisamente cuyo archivo se guarda el manuscrito original de Fernando de la Corte, pero también en Estela Real, en Antequera y ahora, como digo, con hecho final en Villalba. Bien, pues los ponentes van a hablar en el orden en que hemos presentado y al terminar, cuando termine el acto, pues van a estar aquí en un momento por si alguien quiere comentar alguna cosa o por si alguien quiere que Pedro le dedique su libro, también es una oportunidad única. Para eso la editorial pues, ha traído algunos ejemplares del libro para que se pueda comprar aquí y se hace todo, se compra y se firma y se lo lleva a una casa preparada. Eso es, y además va a acompañarse el libro con un marcapáginas que ha preparado la Sociedad de Gadeas, con una gentileza por su parte, por lo cual le estamos agradecidos. Y bueno, que nadie se olvide de pedirlo porque tenemos que dárselo a cada uno suyo, ¿no? Estos libros tienen en la librería un precio de 32 euros. Realmente no se ocurre esta edición porque estamos hablando de una tirada pequeña, realmente, de un libro de cierta entidad, pero muy bien publicado con cuidado, ¿no? Pero aquí, pues, la editorial plantea ponerlo a un precio más asequible, por si alguno quiere adquirirlo, a 20 euros. También el Padre nos contará que ha traído otros libros de la colección, por si alguien también está interesado, también con descuento importante por si alguien se lo quiere llevar a casa. Bueno, pues en nombre del autor y de los que estamos sentados en esta mesa, yo le agradezco hoy su asistencia y su atención y espero que disfruten de la presentación del libro. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos en tiempo de catarros y de resfriados, entonces yo también tengo la voz un poquito tomada, pero bueno, muy contento de estar aquí esta tarde con vosotros en Villalba. Una vez más, como ha dicho Sergio, pues tuve la suerte de acompañaros en el centenario y de hacerme presente en distintas ocasiones y bueno, pues siempre es un placer venir aquí, visitar a nuestras queridísimas hermanas y participar un poco de la vida espiritual, cultural de Villalba, que últimamente está muy activa con el tema del centenario del monasterio y demás. Bueno, yo voy a hablar un poquito, yo vengo de telonero, porque de aquí de Pedro. Hemos formado un tándem, porque parecíamos los feriantes. Hemos presentado este libro en Cañete la Real, lo hemos presentado en Antequera, lo hemos presentado en Sevilla. Y entonces, bueno, pues ya tenemos un tándem que yo podía dar su charla y es la mía, porque ya no la van a saber. Bueno, yo vengo a presentaros un poquito este grupo de estudio, Textos para un Milenio. Era por 2005-2006, cuando con la profesora Ana Pizarro, otra profesora de Comillas, el padre Desiderio García, carmelita de la provincia de Aragón, Castilla-Valencia, pues empezamos a tramar un grupo que llevaba a cabo una colección de libros y el nombre que elegimos fue Textos para un Milenio, que siempre nos citan mal, nos citan textos del milenio, textos de un milenio, pero el título real es Textos para un Milenio. Y lo digo porque es un título muy significativo para mí. Significa que un milenio de historia de carmelitas, realmente no es un milenio, pero bueno, para redondearlo, ¿verdad? Pues estos textos nos sirven para entender, para comprender, para interpretar, para analizar pues esos 1000 años de historia del Carmelo, ese milenio. Entonces por eso se llaman textos para un milenio, textos para entender, para interpretar esta historia. Y lo que pretendíamos era dar a conocer una serie de textos, entre comillas, secundarios, muy entre comillas, porque como veremos ahora, algunos de ellos no tienen nada de secundario. Textos poco conocidos, textos inéditos, algunos de los, por ejemplo, que vamos a presentar hoy, este texto no está publicado, es un texto inédito. Textos que son de muy difícil adquisición, que se publicaron en el siglo XIX o XVIII, que es prácticamente imposible conseguirlos. En fin, ese tipo de... o que no están traducidos al castellano, también algunos de ellos, esos textos que no están traducidos, y darlos a conocer al público de lengua española, no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, donde hay una gran demanda hay mucha vida, hay mucha gente joven y demás, estudiantes, carmelitas, y hay una gran demanda de literatura carmelitana. Bueno, pues los primeros textos los presentamos en 2008, si no recuerdo mal, o 2007. Fueron 3 textos, para que se hagan ustedes una idea. Uno era una obra de teatro del siglo de oro de un tal Agustín Moreto sobre San Franco de Siena, una obra de teatro. Esa obra de teatro, este es el segundo volumen, dio lugar a una zarzuela del maestro Arrieta, la zarzuela castiza, del maestro Arrieta, y bueno, pues también la publicamos. Y el padre Luis María Llop, un carmelita de principios del siglo XX, un gran escritor, novelista, que fue además el alma de la coronación canónica de la Virgen de Jerez, que ahora se va a celebrar el centenario y en Jerez están organizando muchísimas cosas. Pues este hombre escribió una novela sobre Franco de Siena. Estos fueron los 3 primeros volúmenes. Una obra de teatro del 18, una zarzuela y una novela sobre este personaje. Y poquito a poco pues hemos llegado al volumen número 15. Y tenemos muchas ideas, muchos proyectos, no tenemos dinero, pero bueno, eso se va supliendo con buena intención. Bueno, yo no les voy a contar todos los volúmenes porque estaríamos aquí robándole tiempo a Fernando de la Corte y a Pedro, pero sí les voy a comentar 4, que son los 4 que yo suelo, porque son así como los más peculiares. Pues miren, el primero se titula Papeles sobre el Tratado del Matrimonio entre el Príncipe de Gales y la Infanta María de Austria. Bueno, pues resulta que en 1623 el príncipe de Gales casi se casa con la infanta de España,
Entonces, claro, esto hubiera sido un bombazo, ¿no? Porque no existía Lola y el Sálvame de Luz y tal, pero eso hubiera sido un bombazo. Pero, ya hablando en serio, esto habría podido cambiar la historia de Europa. Si ese matrimonio se hubiera producido, hubiera podido cambiar la historia de Europa. Entonces el rey, pues cuando estaban tramando este matrimonio, si sí o si no, oye, pero hay un inconveniente tremendo, que ella es anglicana, es protestante, perdón, él, el príncipe de Gales, y la infanta católica. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces el rey pide a una serie de teólogos que den un dictamen, un parecer, sobre si se podría casar o no se podría casar. Y uno de los que da ese dictamen, pues es nada menos que el padre Francisco de Jesús Jodar, carmelita andaluz. Entonces, por eso se llama dar en papeles sobre el posible matrimonio del príncipe de Gales y de la infanta de España. Bueno, pues esto era muy desconocido, pero para nosotros carmelita pues es un orgullo. Un carmelita, y además un carmelita nuestro, andaluz, bético. Yo no soy andaluz, como ustedes saben, pero me considero andaluz de adopción, pues fuera uno de los expertos consultados para hablar sobre ese posible matrimonio. El matrimonio no se llegó a realizar, por desgracia, o por suerte, no sé, y la profesora Mar Pizarro pues, es la que hizo el estudio introductorio a la problemática, a la situación, a qué hubiera pasado, etcétera, etcétera. Para que vean uno de los libros que hemos publicado. Otro libro, pues este lo está contando en los monasterios. Los 40 días, una obra de la mística italiana María Magdalena de Pazzi. María Magdalena de Pazzi, una mística, una escritora espiritual impresionante. Bueno, este libro sí estaba publicado, pero era una edición agotadísima y además pues faltaba una edición crítica, con notas a pie de página, con referencias teológicas, etcétera, etcétera. Entonces, María Jesús Fernández Cordero, otra profesora miembro de nuestro grupo, pues hizo la edición crítica de los 40 días, para dar a conocer pues, a esta mujer, a esta carmelita, que es una figura puntera de la historia no solamente del Carmelo, sino de la historia de la espiritualidad occidental. Otro libro, he elegido así 4 muy distintos entre sí, muy diversos. Bueno, pues resulta, es este que se llama Pueblo Adquirido, es el libro, la carta pastoral que publicó un obispo carmelita en 1959 en Zimbabue, en lo que entonces se llamaba Rhodesia del Sur, South Rhodesia. Y es el primer documento oficial de la Iglesia Católica contra la discriminación racial en este país, en Zimbabue. Lo que en Sudáfrica se llama la apartheid. Bueno, pues es la primera carta, el primer documento oficial de la Iglesia Católica condenando la segregación racial que existía en estos países. El obispo Lamont era un carmelita irlandés que estaba destinado allí en Zimbabue, fue después arrestado en 1974 con motivo de la guerra civil, fue condenado a trabajos forzosos y por la presión del Vaticano y por la presión de Estados Unidos, pues al final lo sacaron de allí, estuvo propuesto para el premio Nobel, en fin, esto no lo teníamos en español y ahora contamos pues, con este libro sobre esta temática tan apasionante. Y he dejado para el final el último, que ha salido el número 15, el de Pedro es el 14 y este es el número 15, que se titula, es de un tal Tito Brandsma, que las malas lenguas dicen que cuando yo doy una conferencia, pues el título es Padre Tito y, punto suspensivo, ponga lo que quiera, que ahí yo siempre hablo de Padre Tito. Bueno, es un poco verdad, pero este es un libro muy curioso, muy bonito, porque son sus escritos ante el nacionalsocialismo. Lo que digamos me costaría la vida a Tito Brandsma, ¿verdad? Pues escritos acerca de filosofía, de periodismo, espirituales, en los que se va viendo pues, esa oposición que terminaría de forma trágica, de forma dramática, con la detención del padre Tito y con su muerte en el campo de concentración de Dachau, en el sur de Alemania. Bueno, pues son 4 perlas, como ven, 4 libros muy distintos, muy diferentes, pero que yo creo que explican un poquito el tono y el sentido y la visión de esta colección que dirige el grupo de estudio, lo dirige Mar Pizarro y que nosotros siempre pues, estamos muy ilusionados.
conseguir dar a conocer nuevos textos y, en fin, esperamos que este proyecto siga adelante compartiendo con mucha gente pues estas joyas de la historia y de la espiritualidad del Carmelo. Y sin más, pues cedo ahora la palabra a Pizarro, que va a hablar un poquito pues, del tema de las reformas en el Carmelo y del contexto, digamos, espiritual en el que se fragua la obra que presentamos hoy. Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer en primer lugar a Pedro, porque tiene que ser culpable de que yo esté aquí esta tarde, encantada de estar aquí. Me ha dado la oportunidad de conocer esta localidad que es preciosa y fría, yo he venido yendo del frío de Madrid, pero ya hace que un día también recio. Entonces, bueno, realmente TPM, para nosotros Textos para un Milenio, en nuestro grupo y por acortar siempre decimos TPM. Pues TPM es un equipo, un proyecto compartido y que, bueno, llevamos ya pues muchos años en esto y somos una pequeña familia a la que se van sumando nuevos miembros, como Pedro, y estamos encantados de que así sea. Tenemos ya una pequeña tradición, rota por la pandemia, pero nos reunimos allí en la iglesia de los padres carmelitas en Ayala, la calle Ayala de Madrid, y pues ya hacemos de los seminarios libros y de los libros seminarios. No sabemos muy bien qué es antes, ¿no? Esto es como lo de huevo y la gallina. Tenemos ahí una pequeña... Bueno, mi función hoy es ponerle todo suerte del lenguaje taurino a Pedro. Entonces, claro, qué menos que hablar de qué significan las flores del Carmelo de Andalucía, esas monjas reformadas a un crédito. Esto es una cuestión que normalmente genera mucha, para qué decir, confusión. A lo mejor quizás poco clara, porque se conoce poco. Realmente la reforma, cuando se habla de reforma, es un término que esconde o tiene debajo muchas reformas. La reforma se produce en un momento que es complicado históricamente. Es decir, la reforma de la que va a hablar Pedro es el resultante del Concilio de Trento, obvio. Pero también hay que tener en cuenta cómo se aplica después esa reforma y para entender esto tenemos que pensar, bueno, podemos mirar nuestro panorama patrio actual, es decir, ¿qué pasa con la política? Tenemos a un rey como Felipe II, pues que no le gusta que el Papa venga a decirle a él que hay que aplicar. Pues claro, ¿qué hace? Pues controlar muy bien cómo se establece esa reforma. Entonces, ya tenemos otro ingrediente que no habíamos contado en un principio. Y tenemos que pensar también en las propias órdenes. La reforma no se aplicó igual en todas las órdenes, se hizo de manera diferente. Y entonces ya tenemos otro elemento a considerar. Es decir, que cuando nos paramos a hablar de reforma, tenemos que tener en cuenta todo este escenario o no entenderemos del todo qué es lo que sucede. Es decir, tenemos a un rey, que es Felipe II, que tiene unas relaciones con el Papa, vamos a decir, tirantes, y que cuando llegan los decretos occidentinos trata de controlar a los obispos para que se aplique la reforma de aquella manera que no perjudique los intereses políticos de la monarquía hispana en ese momento hegemónica en el mundo. Por otra parte, está rodeado de lo que decimos castellanistas, juristas, abogados, que quieren una reforma muy parametrizada, diríamos hoy, muy jurídica, muy aplicada. Y claro, esto es muy seco, a veces se queda muy corto. Dentro de las propias órdenes, dicen, bueno, sí, este es el decreto, pero ¿y la espiritualidad? ¿Y cómo hacemos que esto sea lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a surgir dentro de la reforma otros movimientos de reforma. Surge el movimiento descalzo, las ramas descalzas de las órdenes. Esto le gusta aún menos a Felipe II, esto ya sí que le gusta nada. ¿Por qué? Pues porque, claro, todas ellas miran a Roma. Surge la figura de Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Esa mujer que es una santa, pero que desde luego es inteligentísima, que es capaz de llevar adelante un proyecto reformístico y que hace que el modelo de reforma que ella pone en marcha se convierta en el modelo a seguir. Su fuerza es tal, su carisma es tal,
que hace un modelo de reforma que se va a aplicar en el resto de las órdenes. Esta oposición que había habido durante el reinado de Felipe II a estos movimientos de reforma, pues va a cambiar. Cuando llega Felipe III al trono, a comienzos del siglo XVII, es justo al contrario. Felipe II no había podido acabar con estos movimientos de reforma. ¿Qué oponer? ¿Cómo te puedes oponer a esas religiosas y esos religiosos que son considerados por el pueblo incluso como viven en santidad, ¿no? ¿Qué puedo poner? No me gusta, no lo controlo, no lo quiero, pero no puedo pararlo. Felipe III, al contrario, sobre todo Margarita de Austria, va a promover la reforma de conventos descalzos, reformados, pero es verdad que muchas veces, sobre todo las religiosas, se van a ver sometidas a una reforma muy estricta, demasiado estricta en algunos casos. Yo conozco el caso de las trinitarias descalzas que he estudiado y que en esto, y hay muchas historiadoras que siempre plantean que el problema parte de que estas reformas, pues en cierta manera, las implantan la rama masculina de las órdenes, ¿no? Y que a veces, pues hombre, las ponen unas medidas tan sumamente estrictas que generan muchísimos problemas. Pero es verdad que todo esto, que es lo que vemos y que cuando la gente en general hablamos de reforma, todo el mundo dice, ah, bueno, sí, Santa Teresa. Ya claro, es que el carisma de Santa Teresa es tan grande, pero opaca otras reformas, opaca otras vías, otros talantes, ¿no?, que toma la reforma. Por ejemplo, las que se hacen dentro de las propias órdenes. Los dominicos nadie viene a reformarlos, se reforman solos, en gran medida los agustinos. Es decir, que cuando hablamos de reforma tenemos que pararnos, ¿vale? ¿De qué reforma estamos hablando? ¿No? ¿Y cómo se aplica en cada caso? Bueno, o aquellos que siguen los dictados tridentinos, como las flores del Carmelo. Evidentemente, la adecuación de la regla, muchos cambios en las vidas de las religiosas dentro de los conventos, una estricta observancia de clausura, pero a veces con grietas, y eso también se ve muy bien en el libro. Grietas, cuando hablo de grietas, ¿a qué me estoy refiriendo? Hombre, pues que a veces las religiosas pues no le gustaba lo que le venían diciendo los superiores, ¿no? Porque, oye, en fin, pues es un señor que está en la calle y nos estuvo a contarnos. Es decir, no fue un proceso fácil, no es un proceso fácil. En muchos lugares fue muy pacífico, en la mayoría, pero no se puede generalizar. Por eso es tan importante estudiar cada caso. Y esto es un estudio de caso magnífico. Y cuanto más estudios de caso conozcamos, mejor conoceremos la historia de la reforma del Carmelo y específicamente de las religiosas. Así que, Pedro. Buenas noches. Bueno, en fin, Henar me ha dado a mí las gracias. No sé muy bien por qué Henar las tengo que dar yo aquí, por haber querido acompañarme en este acto y venir desde Madrid. Me han ido Fernando y Henar pues, hoy en avión y se va mañana. Me han ido pues, exclusivamente para estar conmigo, ¿no? Y esto pues es muy de agradecer, ¿no? Bueno, en fin, yo quería darles un agradecimiento al final, pero ya, pues, hombre, yo quiero agradecerle a todos su presencia, a Sergio, su cariñosa palabra siempre, su disposición para presentarnos en el acto, por supuesto a las hermanas del Carmen, ¿verdad?, que tan hospitalarias son siempre con nosotros y nos acogen. Por supuesto, querido Diego, ¿verdad?, el señor alcalde, querida Ángela, primera teniente alcalde, bueno, y a las hermanas de la doctrina, que también veo, y a mi familia, y a mis amigos, y, en fin, muchas gracias por acompañarnos hoy, y por supuesto a las asociaciones, a la Sociedad Gadeas y a la Asociación Fernández del Alba, que como ya he contado antes, Sergio, pues han querido colaborar de lleno con este acto, lo han difundido y bueno, y han tenido muchos detalles con nosotros, que les agradecemos profundamente, ¿no? Y por supuesto, bueno, ya hablaremos de Beatriz Ñuco, pero por supuesto que lo de la calle, ¿verdad, Paco? Lo vamos a apoyar absolutamente. Eso sí, Sor Beatriz de San Juan Bautista Tinoco, que es como ella quería llamarse, Beatriz de San Juan Bautista, ¿verdad? Cuando uno entra en el convento, ¿verdad?, sobre todo en un convento recto,
atrás, y lo fundamental era el sobrenombre que la religiosa quería abrazar al profesor. Bueno, efectivamente, Flores del Camino de Andalucía, como ya ha contado Sergio, es un manuscrito largo, de unas casi 300 hojas, que conservan las monjas carmelitas de Santa Ana, del convento de Santa Ana en Sevilla. Ese manuscrito estaba originalmente en otro convento, hoy desaparecido, el convento de Belén, Nuestra Señora de Belén, antes se llamaba la Encarnación, estaba por la Alameda, y en la desamortización pues se eliminó esa casa, porque una de las disposiciones de la desamortización era que no podían existir dos conventos femeninos de la misma orden en la misma ciudad. Como allí estaban Santa Ana y Belén desapareció y la comunidad de Belén se integró en la de Santa Ana. Allí estaba en Belén este manuscrito original y las monjas de Belén, cuando se trasladan a Santa Ana, se llevan el manuscrito, entre otras muchas cosas. Desde entonces el manuscrito ha estado en el convento y, que sepamos, no ha salido nunca. Y eso es estupendo, porque eso ha sido pues la garantía de la conservación. Se lo han pedido muchas veces, es verdad que la orden ha tenido interés en conservarlo en Roma, no para tirarlo, sino para conservarlo en el archivo de la curia, pero las monjas, pues celosas de ese manuscrito que habían tenido siempre, pues lo han hecho todas las copias que han hecho falta, han dejado a todo el mundo que quería consultarlo, que lo consultara, servidor incluido, por supuesto lo tuvo que fotografiar ahí entero, y gracias a eso pues se ha conservado. El manuscrito se ha conservado. Este es el manuscrito de Fernando de Flores del Carmelo de la Redención. ¿Quién era Fernando de la Corte? O fray Fernando de la Corte, un hermano de nuestro Fernando Millán, también de las hermanas. Bueno, Fernando era un carmelita del siglo XVIII, de mitad del siglo XVIII, bueno, nació a finales del XVII, profesó en torno a 1700, pero bueno, murió ya avanzado los años 50 del siglo XVIII y escribió el manuscrito pues en la última década más o menos de su vida. No lo voy a aburrir con fechas. Y Fernando era un hombre, bueno, podemos decir chapado a la antigua en aquel momento. Era un hombre profundamente amante de la soledad, del silencio, de la oración, aunque también daba clases. Estuvo gran parte de su vida dando clases en un seminario, en un colegio mayor, de los de entonces en Granada. Pero bueno, digamos que su vida estuvo pues a caballo entre su celda, la soledad de su celda, y ese colegio mayor, ese seminario, ¿no?, que podríamos decir, en el que dio clase como teólogo. Fernando, por supuesto, estudió teología. Fernando era granadino, nació allí, profesor de Granada, vino a Sevilla, estudió en Sevilla, allí en Sevilla cursó el doctorado en teología, y después, en la orden, es un doctor en teología, es una persona en formación, en eso, pues, bueno, pasó después por ejemplo, al convento de Córdoba, y allí fue elegido prior, pero él no quiso ser prior, él renunció a ser prior, igual que renunció a un cargo de la curia provincial que se le ofreció, porque él no quería cargos en la orden. Él estaba, bueno, pues él estaba llamado a, como decíamos, a la soledad de su celda, y prácticamente pasó su vida entera, así, en el convento de Granada, pues, como decimos, ¿no?, en esa celda, en esa soledad, en oración, y una vida pues muy discreta entre sus clases y su celda. ¿Por qué? Porque Fernando de la Corte era un romántico de esa reforma, de esas pinceladas que nos ha venido para introducirnos, ¿no? Fernando era un romántico de esa reforma tridentina. En una época del siglo XVIII, en que ya las reformas en Trento, pues, hombre, no vamos a decir que se hubieran olvidado, pero, en fin, han pasado, si se fijan ustedes, pues desde el Concilio de Trento, desde mitad del siglo XVI,
hasta mitad del siglo XVIII han pasado 2 siglos, se han puesto en marcha todas las reformas sobre reformas, de muchas maneras, ¿verdad? Como ya nos ha contado la doctora Henar. Y en el siglo XVIII, bueno, pues ya la vida iba por otros sitios, pero Fernando, otros pocos de otras órdenes también, pues seguían estando enamorados de esa reforma tridentina que, digamos, invitaba a los religiosos, a las religiosas, a vivir una vida ascética, austera, solitaria, más como monjes, ¿verdad?, que como frailes. Bueno, esta distinción que a veces no sabemos qué es lo que es. Bueno, pues el monje, pues no sé, los benedictinos, por ejemplo, ¿no?, que están siempre en el monasterio, hacen una vida muy interior, muy de cara, muy intramuros, a diferencia del fraile, las órdenes mendicantes de los frailes que nacen a partir del siglo XIII, que nacen para predicar en las ciudades como los dominicos, para, en fin, hacerse presente en los pueblos, en las ciudades, para salir más del convento. Bueno, pues el Carmen es una orden, ¿verdad?, que tiene un poco de las dos, porque tiene un origen en Tierra Santa, en un monasterio realmente, que, bueno, en fin, cruzados y peregrinos que dejaron las armas a los cruzados y los peregrinos en peregrinación y se retiraron a Monte Carmelo. Allí fundaron el primer monasterio. Era una orden, por tanto, muy monástica, muy de monje, muy para rezar, estar en oración, hacer penitencia dentro del monasterio. Pero al pasar en Europa, se les dio una regla mendicante y, pues vamos a decirlo así, para no extendernos, se convirtieron en frailes. Y entonces pues salieron más a practicar, a dar clases, ¿verdad? Y bueno, pues Fernando tenía un poco de los dos, pero quizás admiraba un poco más esa vertiente más de monje, ¿no?, de los perdida por los carmelitas, digamos, en el Monte Carmelo. No perdida, ¿no?, pero bueno, él era más amante de esa vida, como decimos, más retirada, más ascética, oración, penitencia, ayuno. Y entonces lo que hizo él fue precisamente, se dedicó a recoger biografías. Lo hizo tanto con los frailes como con las monjas. Lo que pasa es que los frailes no se los ha conservado, pero lo hizo con los frailes y monjas. Biografías de religiosos, de religiosas, que consideraba él que habían tenido fama en su tiempo de santidad, de vivir esa vida austera, especialmente, de seguir, digamos, los principios de esa reforma tridentina y de todas las reformas que rodearon a Trento y que de ahí nacieron de muchas maneras, muchas formas de expresión, ¿no? Ese era Fernando de la Corte. Entonces Fernando lo que hizo fue reunir una serie de manuscritos que había en varios conventos de las monjas carmelitas y compuso este manuscrito. Y en este manuscrito lo que hizo fue, pues, narrar la fundación de varios conventos de monjas, que se los digo a continuación: Belén y Santa Ana en Sevilla, Utrera, Cañete la Real y Antequera. Narró la fundación de esos conventos y recopiló biografías de esos 5 conventos. Y las biografías, pues compuso este corpus biográfico con casi 40 biografías de esas religiosas que por una razón u otra pues fueron, llevaban vidas, podemos decir, de santidad, ¿no?, vidas venerables. Siempre un poco a la manera en la que Fernando lo entendía, Fernando de la Corte, que era con esas vidas que seguían esos principios de la reforma tridentina y de la época de Trento. Entre esas religiosas hay muchos tipos, ¿no? Pues hay religiosas que tuvieron una vida, pues fueron terciarias al principio, como Beatriz, una monja de Utrera, Beatriz de Jesús, que en realidad pasó casi toda su vida como terciaria en un hospital ayudando
enfermos de ese hospital, porque no tenía dinero para una dote. En aquella época, para entrar en un convento, se entraba normalmente con un dote. Bien. Perdóname. Bueno, pues, no, como no tenía dinero, pues se dedicó a ayudar a menesterosos, a pobres y a enfermos, ¿no? Hasta que la fama de santidad que tuvo en Utrecht fue tal que la orden pues, tuvo una cierta presión del pueblo para que, bueno, esta mujer que no tenía dinero para profesar, porque la época era así, y las monjas tenían que mantenerse ya, ¿no? Y era de las rentas que procedían de las dotes, pues aunque no tuviese dinero, pues que se hiciese una excepción para que pudiese profesar. Y efectivamente, profesor, ya mayor, se le autorizó, y profesor de la Real Especial. Eso es una de las biografías, no voy a extenderlo bien. Hubo otras biografías con otras monjas con fama de santidad, de Antequera, como he dicho. De Cañete quería destacar algunas muy curiosas que recogen, porque ahí puede haber algún grupo de personas aquí pequeñitos que le pueda interesar. En Cañete hubo unas profesas un tanto exóticas, ¿no? Había una mujer de Colonia, en Alemania actual, la zona de influencia de Flandes, aunque no era propiamente Flandes, una mujer que estaba casada, se llamaba Isabel Brunk, Espino de Brunk, flamenca no de Jerez ni de la feria, sino flamenca de Flandes, que se casó con un militar, un coronel del ejército español, porque aquí en Flandes era española, que se llamaba Carlos Felipe de Monteverde. Bueno, realmente era Groenenberg, que después se adoptó el nombre de Monteverde, que es la traducción de Groenenberg. Bueno, pues esta mujer, ya viuda, embarcó con una de sus hijas y con sus señoras y hizo un viaje, en fin, no vamos a contar por qué, pero cerca de la bahía de Cádiz, pues fueron atacadas por piratas y demás y tuvieron una tormenta tremenda y al final, pues acabaron recalando milagrosamente en Sanlúcar de Barrameda. Y allí pues conocieron a los frailes carmelitas del convento Recoleto, frailes reformados carmelitas de la antigua observancia, reformados, de Sanlúcar de Barrameda. Y claro, pues el contacto y demás, y se acercaron, vivieron allí. Estas monjas esta señora, Isabel Brunk, acabó profesando en el convento de Cañete la Real, Málaga, porque en Sanlúcar de Barrameda no había carmelitas de la antigua observancia. Entonces acabaron profesando en el convento, pues uno de los más cercanos era Cañete la Real. Profesó también su haya, su ama también de compañía y demás, ¿no? Ana de Camp y Pelican, también profesor en Cañete. Y la hija de esta señora, de Isabel Brunk, que se llamaba Catalina de Jesús Monteverde. Estas Monteverde, flamencas, de origen flamenca, y emparentadas con los Monteverde, los procedentes también de Flandes, Jacob Groenenberg, que se asentaron en Canarias, que eran comerciantes, emparentados de la misma familia, que acabaron, pues unas flamencas que acabaron profesando allí en Cañete. Esto lo cuento, en fin, porque hay aquí unos señores de Monteverde que son familia mía y que de seguro que les gustará conocer un poco de la familia, de la historia de su familia. Bueno, y llegados a este punto, estarán ustedes diciendo ahora que estos nos han engañado, porque claro, nos han contado que esto era un serio también, en un libro de Fernando Villalba. ¿Y dónde puñetico, perdón, está Villalba en esta historia? ¿No? Pues sí, claro, está. Villalba está porque Fernando no dedica una sección a la fundación del convento de Villalba. La verdad que ustedes los conventos que he dicho antes no está Villalba, pero sí lo está. Lo está porque del convento de Santa Ana, la religiosa que eligió Fernando
Tinoco, que fue la fundadora de este convento. Con lo cual, no solo está la biografía, es que se cuenta toda la fundación del convento y de manera más extensa incluso que en los demás conventos, porque está toda la biografía de Beatriz y cómo Beatriz va dando forma a su sueño, poco a poco, de fundar un convento de recolección. Porque verán ustedes, las grandes heroínas de estas 40 biografías, las 3 grandes heroínas son villalveras o relacionadas con Villalba, porque son las 3 mujeres, las 3 carmelitas, que encarnan para Fernando de la Corte la esencia de la reforma, de la recolección. Una es Beatriz Tinoco, la fundadora de este convento, otra, una carmelita que salió de este convento en 1622 para fundar el segundo convento recogido de España. Como ustedes saben, este fue el primero, lo saben perfectamente desde que presenté mi libro hace ya 4 años, bueno, 5 años, 4 años, y salió de aquí, Catalina de Jesús. La tercera, que también hablaremos de ella, es otra de las heroínas de esa recolección, porque salió de aquí de Villalba para ayudar al convento de Santa Ana de Sevilla en un momento, en mitad del siglo XVIII, fue contemporáneo de este carmelita, en el que el convento atravesó momentos muy malos, y fue de aquí, ahora contaremos un poco, para ayudar a instaurar allí la recolección. Esas son las 3 grandes heroínas de este libro, son las 3 villalveras, y hay más biografías de villalveras. Aquí hay 9 biografías de las 49. Son no son villalveras. Villalveras solo hay una, pero son monjas profesas en Villalba. Claro, ¿quién le va a decir hoy a Sor Pilar, por ejemplo, verdad? Además de Pilar, ¿quién le va a decir que no es villalvera? Que lleva aquí, nos lo ha dicho antes, 60 y no sé cuántos años, pero villalvera absolutamente, ¿verdad? Entonces son 9 religiosas profesas en Villalba. Bueno, esto yo no les voy, en fin, lo voy a contar, solo quiero decir que el libro está plagado de anécdotas en esas biografías, cómo esas mujeres entendieron la vida religiosa, cómo entendieron la espiritualidad carmelita, cómo vivían su oración mental en gran medida, ¿no? Cómo practicaron mucho esa meditación, que era uno de los elementos visibles de la reforma, ¿no? Cómo vivieron una vida austera, cómo vivieron sobre todo el poner todos los bienes en común, que eso fue una de las claves de la reforma, lo que se llamaba en esa época, es que no, disculpe. ¿Cómo vivieron, como digo, cómo pusieron todos sus bienes en común, que era una de las características netas de la reforma, lo que llamaba en la época la vida común? ¿Cómo entendieron esa vida de penitencia, de oración? Aquí está lleno de anécdotas, de anécdotas de la vida cotidiana, de chascarrillos en la que se ve la vida en el claustro de una manera simpaticísima, ¿no? Y bueno, todas, por supuesto, también de una manera también muy seria, todas las visiones, en fin, era una época, estamos hablando de la época de los grandes místicos del siglo de oro, y estas mujeres pues tuvieron experiencias místicas también, muchas de ellas muy importantes, ¿no? Aquí están reflejadas, ¿no? En fin, anécdotas hay muchas, yo les voy a contar algunas solamente. Por ahí en algún vídeo de los que dicen que este libro estaba, ¿no? Sobre Beatriz de San Juan Bautista, es decir, la fundadora de nuestro convento, que era monja en Santa Ana, pues la hicieron tornera y lo pasó fatal, porque en aquella época las torneras lo pasaban mal, sobre todo los conventos no reformados, porque las torneras eran el filtro de la clausura. Claro, y al torno llegaban los familiares y siempre querían un poco hablar, no era como ahora, que ahora se veían las monjas con mucha más facilidad y se van las novelas en el locutorio, entonces también, pero estaban las visitas muy casadas y las monjas se tenían muy poco contacto con ellas. Claro, la tornera pues era quien filtraba esas visitas, y la tornera no lo quería ser nadie. La madre Sor Beatriz de San Juan Bautista pues le tocó
familia, pero de familia Villavera, en los sueños que acarició de fundar, ella quería vivir en un convento reformado. Santa Ana no era carmelita, pero no era recoleto. Y entonces ella quería, hizo varios intentos, y hay uno muy curioso, porque en la segunda mitad, en el segundo último cuarto del siglo XVI, hubo un rey, un emperador japonés, del reino de Goku japonés, que envió una embajada a Felipe II y al Papa de Roma, porque allí habían estado evangelizando franciscanos y jesuitas, sobre todo jesuitas. Uno de ellos se llamaba Sotelo, creo que Francisco Sotelo, no recuerdo el nombre ahora, Sotelo. Y les había convencido a aquellos cristianos nuevos de Japón, que conocían muy mal un poco la cristiandad, les había convencido para que vinieran a España a dar una embajada, conocieran a los españoles, conocieran al Papa de Roma, y se pudieran establecer relaciones comerciales, y vinieron con este fraile Sotelo. Sotelo, curiosamente, para que ustedes lo sepan, Sotelo era tío segundo del que fue patrón de este convento, después del fundador, García Jiménez Franco. Aldo Caballero Ponce de León, ¿verdad?, que es uno de los patronos que sucedieron al fundador del convento, era sobrino segundo de Sotelo. Y ahí se estableció una conexión. De manera que, bueno, sigo contando, la embajada llegó, entró por el Sanlúcar de Barrameda, siguió hasta Sevilla y paró en una localidad, porque esto les tiene que sonar, que era Coria. Y en Coria se paró y allí estuvieron mucho tiempo, porque ahí se organizó ya el viaje terrestre de parte de esa embajada para ir a Madrid a conocer a Felipe II y después a Roma. Y allí, pues muchos japoneses se enamoraron de coreanas y decidieron que ya no volvían a Japón, que les gustaba aquello mucho y se quedaron en Coria. Y ustedes habrán oído hablar de los Japón de Coria. Pues estos de esta embajada del siglo XVI son los que, bueno, Beatriz, cuando sabe que vienen para acá en Sevilla, bueno, se puede imaginar, ¿no?, la embajada japonesa, allí entrando por las puertas, aquella gente tan rara, amarilla, y como era, pero se quiso organizar una especie de cruzada sin armas para ir a Japón a fundar monasterios, a fundar, en fin, casas religiosas de todo tipo. Y Beatriz dijo, esta es la mía, yo voy a fundar mi monasterio Recoleto en Japón. Habló con los caballeros de aquí, los caballeros que eran parientes de ese Fray Sotelo, y casi se gestó. Lo que ocurre es que aquello llegó a mal puerto porque los japoneses se olvidaron un poco de la evangelización, empezaron las persecuciones religiosas en Japón y el proyecto quedó absolutamente en nada. Y como quedó en nada, pues los japoneses del barco, por eso también se quedaron en Coria, la embajada, bueno, volvió una parte, entre ellas el pobre Fray Francisco Sotelo, porque fue allí quemado por los japoneses, que ya no querían mejorado lo que se. Bueno, pues, hombre, para nosotros los villameros, menos mal que aquella cruzada sin armas para fundar monasterios no se hizo, porque hoy no tendríamos las madres religiosas, no sabemos si estaríais en Japón, a lo mejor, pero si estuvieseis allí, pues sería más difícil haber montado la presentación del libro, ¿no? En fin, pues gracias a Dios aquello nos hizo. Esto está contado aquí en el libro, se cuenta en la biografía, lo cuenta Fernando de la Corte con todo lujo de detalle, como ocurrió, ¿no? Poco después de haberse deshecho aquello, el tío de Beatriz, García Jiménez Franco, bueno, el tío no miento, la hermana, fue a verla a Sevilla, y hablando con ella le dijo, ¿tú sabes que el tío García quiere fundar un monasterio en Villalba?
siempre defendió el fundar un convento reformado. Por eso es una de las grandes heroínas de este libro. Un convento recoleto, que se lo conté a ustedes, seguramente a muchos de ustedes, hace varios años cuando presentamos el libro de la historia del convento. Un convento recoleto, como ha sido siempre este. Es decir, un convento que sin romper con el Carmelo de la antigua observancia, que es a lo que siempre había pertenecido Beatriz, y digo sin romper, a diferencia de los carmelitas descalzos, como ustedes saben, la orden acabó rompiéndose en dos pedazos, y los descalzos fueron por una parte, y los de la antigua observancia, los que pertenecen a nuestro amigo Fernando, y por supuesto las hermanas de Carmen, pues fueron otros. Bueno, pues sin romper con la orden, se propuso fundar un convento reformado. Ese convento fue el de Villalba y fue, como ustedes también saben, el primer convento reformado de España, dentro de la antigua observancia. Se habían fundado muchos conventos por Santa Teresa, que pasaron a integrarse a la orden de los descalzos cuando se rompió la orden, digamos, pero el primero de la antigua observancia, el carmelita de la antigua observancia, fue este convento. De aquí salieron también las monjas que fundaron otro de los conventos recoletos de España. He dicho antes el segundo, miento, y el tercero, porque el segundo se fundó en Madrid, el convento de las baronesas. Bueno, ya no existe. De aquí salieron un grupo de religiosas de Villalba, aquí están sus biografías, 5 religiosas de Villalba, que fueron a Cañete la Real a fundar otro Carmelo recoleto, con la misma estilo de vida que había instaurado aquí Beatriz. El mismo estilo de vida se quedó aquí para fundarlo. La que dirigió el grupo, que fue la primera priora durante muchos años en Cañete, fue, como les decía antes, la monja Catalina de Jesús. Bueno, para que vean ustedes que la historia se escribe muchas veces, hay que mirarla con lupa, hay que ver. La biografía de Catalina de Jesús, la fundadora de Cañete, que salió de este convento, es uno de los ejemplos que sirven para demostrar que en la historia no todo es lo que parece y las cosas hay que investigarlas. La versión que van ustedes a ver aquí de la biografía de Catalina es una versión edulcorada, que no la hizo Fernando. Fernando lo que hizo fue tomarla de otros manuscritos más antiguos, pero que en algún momento se edulcoró. Y se edulcoró porque Catalina tenía una ascendencia curiosa en el siglo XVII. Aquí se cuenta que Catalina era hija de Lope de Sacieta y Jerónima de Salcedo, que eran dos miembros de aquí de la ilustre y noble familia de los Zabareto de Vizcaya. La niña quedó huérfana, entonces una abuela que tenía, bueno, que fue la abuela que tenía, ella vivía se fue a vivir a un beaterio, se la llevó con ella, y al final, pues la profesó aquí, porque la abuela conoció a las carmelitas y quiso profesar aquí, y bueno, ya está, y aquí vivió la vida recoleta hasta que salió para fundar Cañete. En el libro que ustedes conocen y que he hablado, esto parece ya el programa de Umbral, que he venido a hablar de mi libro, pues este y el otro, en fin, ¿qué vamos a hacer? Ustedes me perdonan. En el libro de la historia del convento van a encontrar ustedes una versión diferente. Yo hago referencia aquí, como lógico mucho aquella, de esa biografía. Porque efectivamente los padres de Catalina eran como digo, Lope de Sacieta y Jerónima de Salcedo, pero no pertenecían a una noble familia vizcaína. Ellos eran de Medina del Campo, eran hidalgos, pero era un hidalgo muy curioso, Lope de Sacieta, porque era un hidalgo que al casar con Jerónima de Salcedo, Jerónima pertenecía a una familia de comediantes, de actores,
a una compañía de teatro que había fundado su padre, de las más famosas del siglo de oro. Estamos hablando del gran teatro del siglo de oro. Cuando casa con ella, Lope abandona su vida de hidalgo y decide también dedicarse a la interpretación, hasta tal punto de que Lope y Jerónima fueron considerados los mejores actores del siglo de oro, el grupo de los grandes actores del siglo de oro. Dieron comedias de Calderón, de Lope y de tantos por toda España, pero sobre todo en la corte, delante de Felipe III. Ellos, su compañía era de las más preciadas. Además, esto que eran los padres, uno de los hermanos de Catalina, Cristóbal de Avendaño, que se llama también, un predicador carmelita muy famoso en el campo, porque estoy seguro, aunque no podemos asegurarlo, que allí hubo lazos familiares muy intensos, muy intensos. Este, Cristóbal de Avendaño, el hermano, fue un gran autor de comedias del siglo de oro, de la segunda fila, como Lope de Calderón, pero sí de cierto nivel. Claro, esto, el mundo de la farándula, el mundo del teatro, pues en la época estaba regular visto y se llevaba mal, como el agua y el aceite casi, con el mundo de la religión. Y por eso, pues claro, Beatriz, que pues se le construyó una vida más acorde, o una ascendencia, mejor dicho, porque la vida ella no tuvo nada que ver, una ascendencia más acorde con esa, en fin, con una religiosa profesa en un convento recoleto, pero realmente a ella la atrajo su hermano, Cristóbal de Avendaño, la atrajo a este convento para que se criase aquí y porque además porque tenía vocación, como demostró. Catalina no solo demostró que se pueden tener padres actores en el siglo de oro y ser religiosa profesa, sino que vivió la recorrección, la vida reformada de una manera muy concienzuda, fue priora en este convento y después en el convento de Cañete fue priora muchos años e instauró allí la recorrección, ¿no? Bueno, yo en cierto modo creo además que el espíritu de esa reforma, de esa recorrección, hoy se palpa, tanto en este convento como en el convento de Cañete. Me lo vais a permitir, pero yo creo que es así. Aunque todas son iguales ya hoy, todos los conventos, pero yo creo que algo queda de aquel espíritu. Voy a hablar solamente ya de la última y ya les dejo, porque ya sé que es muy tarde y no quiero más. La última de la que les quiero hablar sí fue Villalbera Natal, María García. Villalbera Natal, profesor en este convento, bueno, pues, el primer cuarto del siglo XVIII. Y María García es otra de las heroínas, junto con las dos que les he contado, Beatriz, la fundadora del convento de Villalba, y la fundadora del convento de Cañete, porque en el siglo XVIII esto lo vivió Fernando, porque fue contemporáneo con los hechos. El convento de Santa Ana, del que habían salido, como saben ustedes, nuestras monjas, Beatriz y demás, él había entrado en decadencia, bueno, había casi en barrera. Había perdido muchísimas religiosas, tenía muy pocas religiosas, muy pobres, sin recursos y sin medios de subsistencia, y la orden pensó en cerrarla, porque no podía. El convento de Santa Ana, curiosamente, que nació muy cerca de aquí. El convento de Santa Ana nació en Paterna del Campo. Estuvo en el siglo XVI, tuvo un Paterna del Campo, lo que pasa es que al final se mudó a Santa Ana. Bueno, pues estuvo a punto de cerrarlo, pero un benefactor llegó y dijo: voy a pagar un montón de dotes, con el potentado fundador, si este convento se reforma. Y se reforma con monjas de Villalba, que son las que han tenido siempre relación con Santa Ana. Y la orden pidió voluntarios regalos, Beatriz se ofreció, y otro grupo de dos religiosas más, perdón, he dicho Beatriz, María de San Miguel, María García, se ofreció con un par de religiosas más de aquí, y además se fueron a Santa Ana
comunidad se reformó, pero se reformó además de una labor y una gestión económica tremenda. Profesaron, gracias a estas dotes muchas religiosas, el convento levantó cabeza. La reforma no acabó de cuajar y al final María y sus dos hermanas de comunidad, María de Zacarías, se acabaron volviendo al convento y aquí murieron. Pero gracias a ese impulso que lograron dar el convento de Santa Ana, en el que estuvieron unos años, no muchos, el convento de Santa Ana es hoy una realidad, si no habría perecido. Y como allí instauró también María de Zacarías la recolección que aquí había vivido y aprendido, pues es la tercera gran heroína de Fernando. Sus grandes heroínas pues fueron, como digo, estas tres reformadoras en lo pequeño, no reformadoras de muchos conventos, no, reformadoras de un convento, fundadoras de conventos reformados, reformadoras como en el caso de nuestra paisana María García Pérez. No quiero terminar sin, hombre, por lo menos que sepan ustedes, creo que en alguna parte de puesto esto, sí, efectivamente. Hombre, pues solamente leerles, porque creo que siendo Beatriz, ¿verdad?, para la que estamos pidiendo una calle, ¿verdad, Paco? Pues hombre, no podíamos dejar de... Las palabras que dedica a la muerte de Beatriz, Fernando de la Corte. Dice así, tenía aquí muchos textos, pero no voy a cansar, solamente este final. Entró el mes de noviembre del año de 1622 y gastaba las fuerzas y debilidad de la salud, se rindió la venerable madre al peso de una grave enfermedad que toleró con ejemplar paciencia, y resistiendo ésta a la medicina, la puso en el camino de la muerte. Sentían sus hijas la falta de tan buena madre, y con verlas afligidas se enternecía su piadoso corazón, y les decía que no sentía tanto los dolores de su enfermedad cuanto el verlas tan llorosas. Pidió perdón a todas, como si les hubiese dado mal ejemplo la que les había sido norma de virtud y religiosidad. Dice Fernando, claro, el gran defensor de Beatriz. Encargóles muy encarecidamente la observancia de la reformación y les prometió que si por la misericordia de Dios fuese a verle en el cielo, le pediría a su majestad las proveyese siempre de prelada, que las conservase para siempre reformadas. Y abrazando a cada una, se despidió de todas para morir, pidiéndoles sus oraciones por sufragio de su alma. Colocado ya, pues de muerto, el virginal cadáver en el féretro, con su hábito y corona de flores, parecía más dormida que difunta. Hicieronle los oficios funerales que están establecidos en la religión, y concurrió el devoto pueblo de Villalba a venerar su cadáver. No nos notician de algún prodigio en su muerte, mas no lo necesitamos. Sí lo hubo para su elogio, porque su vida es mayor portento. Enterráronla en el sitio común a las sepulturas de las religiosas, y con el transcurso del tiempo, hasta el lugar de la sepultura se ha confundido. Y dedica al final Fernando dos pequeñas estrofas de poesía que voy a encontrar aquí, una dedicada a la monja, Fernando. Aquí descansa una azucena hermosa, la que fundó el jardín de este convento. De la cruz siempre amante y fervorosa, siendo la cruz su gloria y su contento. 5 lustros de vida religiosa con la cruz despidió el postrero aliento. Fue su nombre Beatriz, en el Carmelo vive, beatificada ya en el cielo. Esta es lo que dedica Fernando a nuestra fundadora, vuestra fundadora. Y hombre, como aquí en el último verso dice, vive beatificada ya en el cielo, hombre, ya que pedimos una calle, pues vamos a pedir, que ya que contamos con la biografía y demás, a ver si algún postulador de la orden, ya que tenemos aquí, algún general, ¿verdad? Pues promueve esta causa, la causa de Beatriz, para que inicie el
comienzo de los altares, el día de los altares. Va a ser más fácil la calle. En la calle, sí, y bueno, como damos las gracias antes ya, yo no digo más. Muchas gracias, yo creo que el libro les va a gustar y a un villalbero mucho más, porque aquí hay muchísima Villalba dentro, entre líneas y no solo entre líneas. Así que nada, muchas gracias.